Primero pienso y luego hablo. Otra vez, primero pienso y luego hablo. Te vas a llevar este consejo hoy y lo vas a repetir cuantas veces sea necesario, ¿ok? Ahora recuerden, todo pensamiento se vuelve palabra. Todo pensamiento, tarde que temprano, claro. Es más, hay ocasiones, estás solo, estás piensa y de repente ya estás hablando solo. ¿Se dan cuenta? Porque todo pensamiento se vuelve palabra. Así que el mejor consejo es que te vas a llevar a tu vida. Antes de hablar, primero piensa. Las palabras dichas ya no se pueden recoger, y la influencia de una mala palabra, su consecuencia dura demasiado tiempo y a veces es de por vida. La lengua, como dice Salomón, tiene poder para dar vida, pero también tiene poder para quitarla. Y los que no paran de hablar habrán de sufrir las consecuencias. Gloria al Señor. ¿Cómo están? Como tres, los demás no contestaron. ¿Cómo están? Qué gusto poder verles. Porque de verdad la vida es un regalo de Dios. Y vernos reunidos cada domingo es un gusto poder verles, porque quizá pudimos no haber llegado al domingo por alguna razón. Y sin embargo, Dios nos ha dado ese amor tan grande y esa oportunidad de estar con vida. ¿Cuántos dieron gracias a Dios por abrir los ojos hoy? Se dice que dentro del pueblo judío, cuando ellos abren sus ojos, lo primero que hacen es dar gracias a Dios por haberles devuelto el alma al cuerpo. Sí, y dice, gracias por devolvernos el alma al cuerpo, y de esta manera por permitirnos disfrutar de este día. Y así debemos ser siempre nosotros. Si tú abres tus ojos, no creas que es porque lo mereces, sino es porque a Dios le plació darte un nuevo día, darte una nueva oportunidad, y también a la vez Él quiere manifestar su gracia y su poder sobre de ti durante este día. Y va a depender de ti si tú recibes esa bendición de parte del Señor. Amén. Ok, vamos a continuar sobre el tema de Dios ama a las multitudes. ¿Sí lo creen ustedes? Muy bien. Y hoy quiero hablar sobre un tema demasiado importante. ¿Cómo podemos nosotros saber que Dios ama a las multitudes y de qué manera lo manifiesta el Señor? ¿Ok? Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que esta mañana hables a nuestra vida y seamos edificados a través de esta palabra. Que tu gracia nos lleve a entender las cosas, Señor, y que podamos nosotros ser edificados a través de esta palabra, y que también podamos nosotros, Señor, obedecer esta palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Vamos a comenzar con San Juan capítulo 6, versículos 63 y 68. ¿Ok? Vamos a leer San Juan capítulo 6, versículos 63 y 68. Bien, dice así: el Espíritu, a ver, ¿quieren leer? Ok, ahora el versículo 68. Gracias, ocupen su lugar. Sí, en esta mañana quiero hablarles, sí, acerca de la lengua y de el poder de la palabra. Jesús delegó a todo discípulo la gran comisión y les dijo: vayan y prediquen el evangelio a toda
criatura, y enséñeles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora toca a uno de los miembros de nuestro cuerpo, el cual es considerado el más pequeño, dicha asignación. Y en este caso me refiero a la lengua. La lengua es vital y es muy importante dentro de nuestro cuerpo o en nuestro cuerpo. No solamente es un pedazo de carne que tenemos allá dentro de la boca, sino que tiene una función demasiado importante y también vital. La lengua en la parte superior tiene papilas gustativas y esas papilas gustativas son como sensores y como un chip de información que envía al cerebro el sabor de todas las cosas que nosotros metemos a nuestra boca. La lengua ayuda para la masticación. Cada vez que nosotros comemos algo, la lengua ayuda para que podamos masticar bien lo que comemos. La lengua también ayuda a la deglutación para que puedas tragar aquello que tú comes. Y la lengua es aquella computadora que fue puesta ahí y que de alguna manera también ayuda para protegernos acerca de ciertos sabores que no son tan agradables y aún hasta del peligro que puede haber de algo que puedas ingerir y que pueda hacerte daño. Porque cuando tú comes algo que está echado a perder, la lengua inmediatamente lo detecta. Entonces la lengua es tan importante que cuando tú comes algo echado a perder, luego lo rechazas, precisamente porque la lengua mandó la información al cerebro de que esa comida está podrida o está dañada o no puede entrar a nuestro cuerpo. Entonces a veces ese pequeño miembro que tenemos en nuestra boca no le damos tanta importancia. Así que la lengua también nos ayuda para vivir y también nos puede salvar de morir. ¿Sí? ¿Ya lo están viendo? Nos puede salvar de morir. Imagínense si nosotros no tuviéramos esa computadora que manda la información al cerebro y entonces no podríamos tampoco disfrutar de los sabores y aparte también correríamos los riesgos aún hasta de comer algo que nos envenenaría. ¿Están aquí? Sí, entonces la lengua es de suma importancia dentro del cuerpo. También la lengua, ya hablando en lo social, es tan importante que la lengua nos da identidad, ¿sí? Y nos da una cultura. Hey. Así que hablando de la lengua nos da una cultura y nos da identidad. Por eso tú distingues a un chino, no solo por su aspecto físico, sino también por su lengua. A un francés, a un japonés, a un coreano, a un mexicano, a un inglés, a un guatemalteco, aún parte de su lengua nos muestra, ¿sí? Una persona quizá tú no la identificas si es guatemalteco, hondureño o salvadoreño, muchas veces no lo identificas a la vez de sí, pero por su habla terminas identificándolo. ¿Sí? ¿Están aquí? O sea, si alguien te viene diciendo, ¿qué cenaste en Navidad? Guanajo, entonces no es mexicano. Hey. Si alguien te dice, ¿cenaste guanajo en Navidad? Así, no, este no es de aquí de México, porque guanajo es guajolote aquí en México. Hey. ¿Están aquí? Entonces tú dices, ¿qué cenas? Si estás en la ciudad, dices, cené pavo. Si estás en el pueblo, dices pípilo o guajolote, ¿no? ¿Sí? Y ya si estás en el otro lado del sur, ya entonces dices guanajo. Entonces tú notas, por la lengua notas la diferencia, sí, porque te da identidad y te da cultura la lengua. Y entonces, dentro de la escritura tú debes de entender también que la lengua es tan importante
dentro en nosotros, que también al darnos identidad también nos ayuda para que nosotros nos podamos comunicar los unos a los otros. Este pedazo de carne es el que te ayuda a formar esos sonidos, ¿sí? Dentro de cada vez el pensamiento se vuelve palabra, ¿ok? El pensamiento con el sentimiento se vuelve palabra y de ahí tú declaras las cosas a través de la lengua. Y la lengua es la que se encarga de hacer esos movimientos para producir esos sonidos que nosotros los identificamos como palabras, ¿ok? ¿Están aquí? Muy bien. Entonces la lengua es algo importante para nuestra vida. También en la lengua, algunos llegan a detectar en la lengua, en algunas manifestaciones que hay en las partes gustativas de la lengua, las partes blanquecinas de la lengua, ahí se manifiestan ciertas clases de patologías o de enfermedades. La lengua también es un miembro que se tiene que asear. ¿Sí? ¿Están aquí? O sea, no nada más son los dientes, también es la lengua. Y la lengua requiere de alguna manera un cepillado. ¿Oyeron? Hey, porque a algunos ya no se les ve roja la lengua, se les ve blanca. Porque nunca se la asean. Hay que asearla porque la lengua necesita también una limpieza. ¿Estamos de acuerdo? Hey, ¿están aquí? Muy bien. Entonces, y basado en eso, Dios designó, Jesús designó que ahora por medio de ese instrumento, por medio de la comunicación, por medio de la palabra, nosotros anunciáramos, sí, y lleváramos el mensaje del evangelio a toda criatura. Y toda criatura es que no hay raza, no hay color, no hay credo, no hay nada que nos diferencie ante el evangelio. Todos somos iguales para Dios y por lo tanto toda persona debe tener la oportunidad de que alguien le comunique acerca de lo que es la buena noticia que Dios tiene para todos nosotros. El evangelio, evangelizo, palabra griega, que se define como la buena nueva o la buena noticia. Cuando hablamos del evangelio estamos hablando de algo que es bueno, de algo que es una buena noticia, de algo que es favorable, de algo que es conveniente, de algo que es de ayuda para la humanidad. Así que el evangelio no es una religión. Así que hablar del evangelio y hablar de evangélico no es una religión. Es hablar de algo que va a favorecer la vida de cualquier tipo de persona. Además, también el evangelio es una palabra espiritual. El evangelio no es una palabra de humanos, no es una palabra intelectual, relativista. No es una palabra que tenga que ver con nuestro conocimiento o con nuestra sabiduría. La palabra del evangelio es una palabra espiritual. Y esa palabra que es espiritual no solamente llega a la mente de las personas, tampoco no solamente llega al oído de las personas, sino que tiene el poder de penetrar al interior de las personas. Por eso Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y las coyunturas, discierne los pensamientos y entra hasta los tuétanos. Y en los tuétanos está la vida del hombre. En los tuétanos es donde se produce la sangre para que el hombre pueda seguir viviendo. El tuétano no nada más es para los esquites, tiene una función importante en la vida de nosotros, los seres humanos. ¿Estamos aquí? Así que por favor entendamos el sentido de la vida. Así que Dios cuando Jesús habla del evangelio, la intención de Jesús es que este evangelio penetrara hasta lo más profundo. Y cuando penetra lo más profundo es que aún está más adentro del corazón, porque lo más profundo del ser humano es el tuétano.
porque después del hueso está el tuétano, así que lo más profundo del hombre es el tuétano. Después del tuétano ya no hay nada más profundo. ¿Están aquí? Repito, después del tuétano ya no hay nada más profundo. ¿Ok? Así que la palabra penetra hasta lo más profundo del hombre. Así que si alguien tiene problemas sentimentales o emocionales, esto prácticamente tiene solución cuando dejan que la palabra penetre al corazón del hombre. Si la persona tiene problemas espirituales en su vientre, sea por un bebé o sea porque no cree, porque es ateo o por lo que sea, la palabra puede penetrar en el espíritu del hombre. La palabra puede penetrar también al intelecto del hombre, hasta lo más profundo del cerebro del hombre puede penetrar esta palabra, porque esta palabra es espiritual. Amén. Por eso dice San Juan 6:63, el espíritu es el que da vida. Fíjense bien, y después dice, la carne para nada aprovecha. El contraste del espíritu es la carne. Y no es difícil identificar la carne. La carne es con la que convivimos todos los días. La carne es la que duerme, la que necesita descansar. ¿Sí? La carne es la que necesita agua, la carne es la que necesita alimento, la carne es la que siempre pone demanda y la carne es como la sanguijuela, chupa y nunca se sacia. La carne nunca tiene satisfacción. La carne la satisfaces por 8 horas y después de 8 horas ya te pone demanda. A la carne la alimentas en la mañana y en la tarde ya te exige. La alimentas en la tarde y en la noche ya te exige. ¿A cuánto les pasa esto? Hey, ¿están aquí? La carne no es un problema, es una bendición también, pero la carne es aquella que nunca se sacia. La carne es aquella que siempre está poniendo demanda en nosotros, que hoy le das y a las horas ya está poniendo y exigiendo que le des más. Por eso la carne nunca tiene satisfacción. Tú vienes a la iglesia hoy domingo, adoras, oras, escuchas la palabra y sales y todo el día estás pleno, ¿no es cierto? A ver, 3 me dijeron que sí, los demás, entonces, ¿qué sienten? ¿Qué reciben? ¿Qué impartición tienen? Les pregunto, tú vienes el domingo a la iglesia, en la mañana, recibes la palabra, sales a las 11 de la mañana de aquí y todo el día te sientes pleno, te sientes feliz, te sientes contento, porque no hay esa exigencia y esa demanda, porque la palabra que recibes, la adoración que das, la ofrenda que presentas, el canto que da de antemano trae una plenitud a tu vida, así que el espíritu o el alma no es la que está exigiendo, por decirlo así, sino es la carne. A la carne le da desayunar ahorita en la mañana y a las 4 de la tarde, 3 ya otra vez quiere de comer, o es más, saliendo de aquí ya te vuelve a exigir. Así que quiero que identifiquen dónde está el problema. Ahora que les he dicho esto, ¿ya saben dónde está el problema? ¿Dónde está? Ok, en la carne. Por eso dice, el espíritu es el que da. La carne no da vida. El alimento que te alimentó, por ejemplo, la leche que te alimentó y te nutrió y te dio lo suficiente para poder enfrentar la vida desde bebé, fue la leche. Hoy en día muchos son totalmente, ¿cómo se dice? Por la leche les hace daño. Son intolerantes a la leche. Lo que un día te nutrió, hoy se vuelve tu cuerpo intolerante. ¿Están aquí? Lo que un día te encantó tanto de joven, hoy en día no lo puedes comer. Las carnitas, la barbacoa, la grasa, los chicharrones, toda la chatarra. ¿Qué tal te la comiste? Hoy en día a algunos ya a la edad que llegan a tener ya no les favorece. ¿Ok? Cosas que en su momento nos favorecieron y llega el momento. La misma comida que un día nos nutrió, un día nos va a matar. ¿Se dan cuenta? Es terrible la situación. Al final no es la carne entonces la que da vida, porque cuando se muere, ¿qué se muere? La carne. ¿Sí? Así que dice que la carne para nada aprovecha. Y muchas veces nosotros somos muy dados a darle a lo que no aprovecha más atención, más cuidado.
que al espíritu. Y luego compara el espíritu que da vida, lo compara a las palabras diciendo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces compara que la vida, así como viene del espíritu, también las palabras son tan importantes que traen ese espíritu, que es, fíjense, espíritu con E minúscula, y espíritu no solamente es un ser incorpóreo, sino también es una influencia que viene y que entra a la vida de las personas. Así como el Espíritu viene e influencia en ti para darte vida, a la misma altura están las palabras. Las palabras también vienen e influencian para darte vida. Pero así como influencian ahí en este pasaje para darte vida, para darte ánimo, para darte aliento, vamos al versículo 68, el apóstol Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Porque tú tienes harta lana para darnos vida. ¿Verdad que no? Porque tú tienes un conocimiento intelectualoide y profesional que nos va a capacitar para hacernos exitosos en la vida. No, tampoco dijo eso. Sí, y fíjense que Pedro tenían buenos rabinos ellos. En ese tiempo quizá estaba Gilel, sí, y quizá otras escuelas rabínicas con gente muy sabia. Tenían varios libros, entre ellos el Zohar, libros de sabiduría profunda. Tenían la Cábala, libros de sabiduría profunda. Y sin embargo, Pedro identificó por encima de toda esta sabiduría que ellos podían accesar, identificó que las palabras que ese maestro que lo había llamado salían de su boca, eran palabras que producían y sentían ellos mismos. Fíjense, las palabras que recibían, ellos sentían que los trasladaba hasta la vida eterna. Pedro no dijo, tus palabras están chidas, Dijo, tus palabras son tan poderosas que me trasladan hasta la eternidad. Hey, es importante que nosotros veamos esta parte. Cada vez que hablemos, que prediquemos, que enseñemos, pues vamos a tratar de llevar a la gente y trasladarla y sacarla de esta dimensión tan difícil. Estas palabras que él dice, tú tienes palabras de vida eterna, es que estas palabras me trasladan por encima de la opresión del ejército romano. Estas palabras me trasladan más allá de ver a tanta gente enferma en medio de mi pueblo, de ver a tanto endemoniado, de ver a tanto mentiroso, de ver a tantas personas hipócritas y falsas, de ver tanta religiosidad y poca fe en Dios. Pedro estaba diciendo esto. Estas palabras nos trasladan más allá de la pobreza, de la miseria, del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad. Estas palabras que salen de tu boca, Señor, son tan poderosas que nos penetran hasta la misma alma, hasta el mismo espíritu, y si estábamos caídos nos levantan, nos fortalecen, nos curan, nos sanan, nos animan, nos esfuerzan. Aleluya. Eso es lo que estaba así en pocas palabras diciendo el apóstol Pedro. Así que las palabras que salían de Jesús venían para influenciar, no solamente para hacer, sí, como muchos la tomaron. Viene a debatir. Pablo un día en el Areópago se pasó 2 años debatiendo con los epicúreos y estoicos de aquel tiempo. Debatiendo en que si la palabra, en que si el evangelio, en que si los dioses, en que si el dragón existió, en que si hubo seres mitológicos, en que si el hombre fue mitad animal y mitad hombre, en esos tiempos de acuerdo a la filosofía griega. Y Pablo batalló 2 años para tratar de persuadirlos y convencerlos que todo esto tenía, sí, de alguna manera cierta verdad, pero que la única verdad absoluta venía por parte del Hijo de Dios, el cual era Jesús. Y él con su filosofía y sabía, porque Pablo era muy, muy letrado, muy entendido, no era como Pedro, así un poquito brusco y agresivo cuando decía, ¿qué palabras dijo Pedro? ¿Se acuerdan? No sé, es como, ¿qué?
como el perro que se vuelve a su vómito, como la puerca, la vaca que se vuelve al estiércol. No, sino que Pablo era muy letrado, muy intelectual. Y 2 años trató de persuadir a los griegos, epicúreos y estoicos, de convencerlos de que el evangelio era la verdad. Al final Pablo dice en una de sus cartas: ya no vengo a ustedes con palabras persuasivas de buena sabiduría. Ya me harté de que ustedes son unos testarudos, necios, cabezones, que no quieren entender. Ahora mejor vengo con el poder del evangelio y con la manifestación de él, echando fuera demonios, sanando enfermos, abriendo los ojos de los ciegos, resucitando muertos, porque el evangelio es poder. El evangelio es poder. El evangelio es poder. Entonces hay una diferencia entre el evangelio que se predica, un evangelio sin poder, y un evangelio con poder. Pablo predicó un evangelio sin poder ante los epicúreos, haciendo uso de su razonamiento, de su lógica, de su entendimiento, y eso hizo que el poder del evangelio no actuara a favor de. Entonces, muchas personas queremos alcanzar al mundo a través de un evangelio intelectual, para no herir, para no lastimar, para que no se escandalice, para que no se espante. Uy, si ve que libero a alguien, se va a espantar la persona y no va a recibir nada. Y erróneamente estamos presentando un evangelio intelectual, porque te preocupa más el que dirán de ti. Te preocupa más que te vean echando fuera demonios, sino es ese que está echando fuera demonios está loco, y el que recibe también. Y te preocupa qué van a decir de ti. Van a hablar mal de nosotros. No, pastor, yo no hago eso porque van a hablar mal de nosotros. Si estoy llorando y hablo en lenguas, ¿qué van a decir de mí? La gente, que estoy loco. Y la Biblia dice que lo haga en silencio, porque mire, y empiezan a debatir con torpezas. Hey, hey, ¿están aquí? Por eso tenemos que aprender a diferenciar las cosas. Cuando tú vengas a la iglesia, aquí no tienes límites. Porque tú, ¿qué cuentas le tienes que dar al que está al lado si tú empiezas a hablar en lenguas y adorar en lenguas en el espíritu a Dios? Y el que está al lado, si no te entiendes, problema de él no está en el espíritu, está en la carne. Pero yo estoy en el ambiente, en el lugar correcto para poder explayarme y hablar en el espíritu, porque aquí es la casa de Dios. Por supuesto que no voy a hablar en lenguas en el camión cuando esté yo predicándole a alguien de Cristo, porque entonces ahí sí no voy a edificar a la persona, pero aquí yo sí voy a entender al que hable lenguas. Hey, ¿alguien está aquí? Al contrario, el que está al lado, en lugar de criticar, debería decir: dame cómo, ¿qué me está diciendo esto? A lo mejor te está hablando en lenguas, te está diciendo: arrepiéntete, impío, sal del pecado en el que está, porque te vas a ir al infierno en el espíritu, y tú no entiendes por no tratar de interpretar lo que te está diciendo. Hey, me gusta ese silencio. Y entonces Pedro reconoció que las palabras del maestro tenían una influencia que llegaban hasta los tuétanos. No saben ustedes cuánto anhelo que estas palabras que hoy te hable penetren hasta tus tuétanos, para que seas transformado. Ahora, tú tienes palabras de vida eterna. Pero también Santiago habla acerca de este pequeño miembro. Vamos a meditar un poco sobre lo que Santiago dice en los próximos minutos. Sí, es solo la introducción al tema. Al rato continuamos en el segundo sermón con este tema. Dice capítulo 3, versículos 5 al 10. ¿Quieren leerlo, por favor? Versículos 5 al 10. ¿Qué dice? Santiago 3, versículos, Santiago o Jacob, como quieran llamarlo. Sí, dice así. Lean, por favor. Ouch. Ouch.
Sí, fíjense bien. Digan conmigo, ouch. A ustedes no les queda esta palabra, claro, por supuesto. Entonces, nuestro querido hermano Santiago nos habla acerca de la lengua y nos dice que es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes cosas. Piensen que con una pequeña chispa se puede incendiar un gran bosque, y la lengua es como un fuego, un mundo de maldad, y es uno de nuestros órganos y contamina todo el cuerpo y es encendido por el infierno y prende fuego a todo el curso de la vida. Dice la palabra que el ser humano puede domar toda clase de fieras y las ha domado, aves, reptiles, aún bestias del mar, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal que no se puede frenar y que está lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a Dios y también con ella maldecimos a las que han sido creadas a la imagen de Dios. De una boca salen bendiciones, pero también pueden salir maldiciones, y Santiago dice, esto no debe de ser así. Ahora, también Santiago hace la comparación y dice que la lengua, ¿sí? Dice que los caballos se les pone un freno en el hocico y que de esta manera se controla todo el caballo. Los que alguna vez hemos montado caballos, aquí muy pocos quizá lo han hecho, pero los que hemos montado caballos sabemos lo extraordinario que es vivir esta experiencia. Aparte de eso, hay caballos diminutos, los ponis. Hay caballos de estatura mediana, que tú te paras ante ellos y tienen quizá unos 50 de alto. Pero hay caballos tan bellos, tan hermosos, que tienen más de 2 metros de alto, del suelo al lomo del caballo. Es extraordinario. Son caballos extraordinarios. Son caballos imponentes. Son caballos, el caballo se caracteriza por tener mucha fuerza. El caballo es inteligente. Pero el caballo también en su naturaleza es salvaje. La naturaleza de los caballos es salvaje. Recordamos el viejo oeste. Los que hemos alguna vez que fuimos al preescolar y nos dieron la historia del viejo oeste y cómo los indios domaban los caballos. ¿Están aquí? Y caballos, por supuesto que no iban por los caballos enclenques, iban por los caballos que eran alfas, que eran líderes de la manada, y eran caballos codiciables. Aún Salomón tuvo caballos codiciables. Los caballos árabes, los caballos egipcios, son los mejores caballos que hay en el mundo. Los caballos son costosos. Puedes comprar un caballo de 25,000 pesos, un poco lombriciento, otro de 50,000 pesos, otro de 100,000, pero hay caballos de millones de pesos. ¿Sí sabían eso, verdad? Sí, caballos que valen millones de pesos. Y entonces van de calidades de caballos. Imagínense a Salomón con tan buenos gustos. Salomón que se vestía de una manera extraordinaria, que usaba los mejores perfumes existentes en aquel tiempo. Recuerden que los mejores perfumes siempre han estado en Arabia o con los árabes, han tenido las mejores esencias, los mejores perfumes. Se preguntan, ¿y Salomón usaría perfume o olería chivo? No, olía riquísimo. Ahora la Biblia dice que las mujeres eran metidas a un año de aceites y de aromas, sí, todos los días antes. Aquella que se iba a casar con el rey tenía que ser metida un año a tratamientos físicos, faciales y de aromas, para que cuando llegara con el rey el olor de los aromas estaba tan penetrado en su piel que olía riquísimo de antemano. Hey, ¿están aquí?
El hombre por naturaleza, sea hombre o sea mujer, sin lociones huele feo cuando no se baña. ¿Sí o no? O no me digan ustedes que son de otro planeta. Sí, los sudores que expedimos no son aromas tan agradables, olemos feo. Después de un día, 2 días, 3 días de no bañarnos, olemos feo. Hey, ¿están aquí o no están aquí? Claro que sí, y entonces por lo tanto, sí, nosotros podemos darnos cuenta que Salomón, con toda su riqueza, vestía bien, olía bien y tenía unos gustos tan extraordinarios, y esto incluía a sus hermosos rebaños de caballos. Los caballos son bellos, son hermosos, pero son salvajes. Pero aún con toda su fuerza y su tamaño, el hombre tiene la capacidad de poder domarlos. ¿Y saben cómo los doma? Con un pequeño freno. Y Santiago nos dice que los caballos son domados por un pequeño freno. Ahora, después pasa a darnos otra metáfora y nos dice que los buques, los grandes barcos, son controlados por un pequeño timón. Y es increíble el volantito del barco, y el barco es enorme. Ambas cosas nos enseñan 2 cosas, perdón por la redundancia, 2 cosas. Nos habla que la lengua tiene que aprender a obedecer y la lengua tiene que ser gobernada. Cuando habla de los grandes barcos, habla de gobierno. Cuando habla del caballo, habla de obediencia. Porque el freno hace que el caballo obedezca. Y el buque, estamos hablando de gobierno. Sí. Así que 2 cosas importantes. La lengua, dice Santiago, la lengua tiene que aprender a sujetarse, tiene que aprender a obedecer, tiene que aprender a hablar, tiene que aprender a decir las cosas. Y cuando habla de gobierno, es que por la lengua está la comunicación. Y cuando hablo de gobierno, también estoy hablando que debemos, los seres humanos, tenemos la capacidad de poder llegar a hacer y a tener acuerdos. Ay, me quedé solo. Otra vez. Cuando Santiago dice acerca de la lengua con los caballos, dice, el freno es bien chiquito, le entra en el hocico al caballo, pero es suficiente para gobernar tremendo cuerpo. El timón es pequeño también, ¿sí? Así que si el freno sabe hacer que el caballo obedezca, porque tú le haces con el freno al caballo para que derecha, izquierda, derecha, el caballo obedece. Pero también el buque es gobernado por ese pequeño timón. Así que todo opera en un sistema. No es solamente el volantito, sino el sistema es todo un sistema, es todo un cuerpo que obedece desde el timón y va de alguna manera haciendo que esa nave pueda ser gobernada. Y ahí en el caballo es solamente el freno, un solo objeto, pero en el barco son multitud de cosas que participan para gobernar todo el cuerpo. Es decir, todo ese sistema se pone de acuerdo para gobernar tan grande buque. Ahí es lo que Santiago está diciendo en nuestros tiempos. Entonces nosotros tenemos que aprender a hacer que la lengua, sí, y también la lengua sea gobernada. O sea, la lengua no es algo que tiene que dominar o controlar todo nuestro cuerpo, porque nuestra lengua marca nuestro destino. ¿Están aquí? La lengua tiene el poder de hacer que tú tengas un destino, sea bueno o sea malo, y no te has dado cuenta que el problema ha sido tu lengua. Así que tu destino, muchas cosas en tu destino están marcados gracias a tu lengua. Se los voy a probar bíblicamente. Quizá ahorita no me da tiempo, pero en el segundo servicio pueden escuchar por la tarde la predicación para poder entender el total de lo que les estoy diciendo.
Ahora, con la lengua nosotros podemos bendecir, pero también con la lengua podemos maldecir. Y ambas influencias tienen efecto, y ambas influencias habrán unas de ayudar y otras de no ayudar. Proverbios 18:21. Leemos. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están ¿en qué? La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y los que la aman comerán de su fruto. Ahí está. ¿Y qué hace el fruto en el cuerpo del ser humano? ¿Qué hace el fruto? Lo nutre. ¿Qué hace el fruto en el cuerpo del ser humano? Lo ayuda, le da vida, lo levanta, lo fortalece, lo alimenta. A eso se refiere la Escritura. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán de su. Y entonces hay frutos de vida y frutos de. Ok, vamos entendiendo bien. Así que el mejor de los consejos que podemos darles hoy es que, voy a decirlo así, primero pienso y luego hablo. Otra vez. Primero pienso y luego hablo. Te vas a llevar este consejo hoy y lo vas a repetir cuantas veces sea necesario, ¿ok? Primero y luego. Ahora recuerden, todo pensamiento se vuelve palabra. Todo pensamiento. Tarde que temprano, claro, es más, hay ocasiones, estás solo, estás piensa y piensa y de repente ya estás hablando solo. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Porque todo pensamiento se vuelve palabra. Ahora, cuando te hablé acerca de que tu destino está marcado muchas veces por lo que hablas, la Biblia dice, porque como piensa el hombre, tal es él en su corazón. En otras palabras, él se vuelve el resultado de todo lo que piensa y por supuesto también de todo lo que habla. Así que el mejor consejo es de que te vas a llevar a tu vida. Antes de hablar, primero piensa. Las palabras dichas ya no se pueden recoger. Y la influencia de una mala palabra, su consecuencia dura demasiado tiempo y a veces es de por vida. La lengua, como dice Salomón, tiene poder para dar vida, pero también tiene poder para quitarla. Y los que no paran de hablar habrán de sufrir las consecuencias. Dicen que el hombre habla 10,000 palabras al día y la mujer un poquito más del doble. Ahora, las palabras buenas tienen consecuencias, pero también las palabras hirientes tienen consecuencias y son perdurables. Las palabras amables tienen influencia. ¿No les ha pasado acaso alguna vez que ustedes han dado una palabra a alguien y de repente ese alguien les dice, no sabes cuánto me ayudaron tus? Cuando alguien muere, llegas con una corona, llegas con un ramo de flores, el más bello, el más costoso que pueda haber en el mercado, y entonces le alegras el corazón a la persona que perdió a ese ser querido, ¿es cierto? En ese momento tú no quieres ver flores, no te importa, porque todo está encerrado en tu dolor de la persona que se fue. Pero ¿qué tal una palabra? Por eso cuando alguien muere, damos el pésame. Y el pésame no es que llegues, qué chido que ya se murió esa persona. Era una carga, estaba re viejo, ya no tenía función de nada, ya puro medicina y puro ir, y ya comía y no portaba nada, ¿verdad que no es así? Ok.
Quiero que entendamos. Entonces, debemos nosotros darnos cuenta que muchas veces nosotros también hablamos sin pensar. No medimos la consecuencia o la influencia que puede traer nuestras palabras. Y las palabras tienen mucho poder. Nuestra lengua puede controlar hasta el barco más grande de nuestra vida o que jamás hayamos visto y llevarlo a una dirección del bien o del mal. Así es el uso de nuestra lengua y las palabras que salen de nuestra boca. Si sabemos que la lengua y sus palabras tienen tanto poder, ¿qué debemos hacer o qué no debemos hacer con ella? Les voy a dar una cosa. Salmo 34:13. Lo que no debemos hacer con nuestra lengua. ¿Ok? Una ya la aprendimos. De la boca con la que tú maldices a Dios, no debes maldecir a tu prójimo. Maldecir. Maldecir, una palabra compuesta. Maldecir. No es la palabra que se lee de corrido, maldecir. Muchas personas maldicen sin pensar o sin imaginarse que están dañando con sus palabras a alguien. Por ejemplo, algo ofensivo en un matrimonio. Que tú puedas decirle a tu esposa: qué gorda estás. Pero a veces nosotros como mexicanos utilizamos el sarcasmo. Y el sarcasmo es aquello que parece que nos hace ver chistosos o agradables delante de los demás. Pero también el sarcasmo es una forma de burlarnos de algo de los demás. Y queremos parecer graciosos delante de la familia, de los amigos, y hacemos mofa y burla de los demás. Y entonces maldecir, el momento en que tú le dices a tu mujer: oye, estás bien gorda, ya a ver si bajas de peso, tú estás maldiciendo a tu esposa, porque estás maldiciendo algo de ella. En otras, volteándoles, estás diciendo algo malo de ella. Tú no le dices: mi amor, estás muy gorda, pero no te preocupes, para eso está tu marido. Te voy a mandar al spa, al gimnasio, te voy a pagar masajes, voy a hacer que te pongas bella y hermosa como yo quiero que estés para conmigo. ¿Quién dice así? ¿Se dan cuenta? También pasa lo mismo con la mujer. La mujer ofende muchas veces al hombre diciéndole: eres poco hombre. O cuando le dice: eres un inútil o no sirves para nada. Son palabras que tú crees que a tus hijos le dijiste: oye, eres un inútil, no sirves para nada. Y a lo mejor tú dijiste: te lo dije de buena onda, ¿Qué palabra que sale de tu boca que ofende a alguien puede ser de buena onda? Ninguna. Por eso las palabras marcan nuestro destino. Muchas personas son el resultado de lo que una palabra lo marcó. Una palabra marcó a esa esposa, una palabra marcó a ese esposo, lo ató. Una palabra ató a ese hijo, una palabra destruyó ese matrimonio. Porque las palabras tienen tanta influencia que llegan hasta los tuétanos, y que tienen permanencia, y que tienen durabilidad, y que tienen influencia. Y que nos hace muchas de las palabras en México, muchas de las palabras que nuestros padres nos soltaron en su ignorancia, nos marcaron para toda la vida. Eres torpe, inútil, burro. Y entonces hay ataduras que tenemos en nuestra vida que no nos dejan salir adelante, porque una autoridad nos dijo que eso éramos, y penetraron tanto en nuestra mente que no nos desafiaron, sino que nos ataron de por vida. Salmo 34:13.
Termino con 4 versículos. Lo que no debemos hacer. Salmo 34:13. Guarda tu lengua del mal. Léanlo ustedes. Entonces, 2 cosas nos dice esta palabra: no debemos mentir, ni debemos hablar mal de los demás. Esto es lo que Proverbios nos dice. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. 2 cosas debemos hacer, porque nuestra lengua se tiene que sujetar, tiene que... Es que no sabía lo que decía. La lengua se tiene que... Así que cuando tú sientas que estás a punto de despotricar lo que sabes que no está bien, ¿qué tienes que hacer? Muérdete la lengua y dile: no hablas, te sujetas, lengua, porque tú tienes que obedecer. Así que 2 cosas tenemos que hacer, y Salmos nos dice: no debemos mentir, ni debemos hablar mal de... No debemos hablar mal de nadie. Ay, cómo hablan mal de las cuñadas. Ay, mi cuñada. Los mexicanos tenemos ese problema. Los mexicanos somos bien chidos, bien nobles, damos tortas a los migrantes, les damos agua a los caminantes, pero cómo nos gusta hablar mal muchas veces, aún hasta de la familia. Ay, mi suegra, no, qué gorda me cae. Estás maldiciendo. Bien que quieres la hija, pero no quieres la suegra. Somos dados a hablar mal de... Y tú como cristiano debes de aprender: no debes hablar mal de la gente. Hagan lo que hagan, digan lo que digan, tú estás obligado a no hablar mal de otros. Y número 2, estás obligado a no mentir. Es un mandamiento de Dios. Salmo 52:4. Salmo 52:4. ¿Quieren leer lo que dice? Dame otra versión. Otra versión, por favor. Ya va cobrando más luz, ¿verdad? Por eso son las versiones diferentes. Otra vez. Ahora háganlo personal. Háblenle a su lengua. No pueden. A ver, otra vez. Otra vez. Otra vez. Hermana, ya tienes un texto, hija, para tu marido cuando te ofenda. Luego lengua embustera, te gusta ofender con tus palabras, te reprendo. Díganme aleluya. O díganme aleluya. Salmo 143, vamos, rápido. Salmo 143, ¿qué dice? Otra vez. Miren, el Señor nos dice: tu lengua engañosa no debe proferir ninguna clase de insultos. El primer versículo nos enseñó que no debemos mentir ni hablar mal de. El segundo versículo nos dice: no debes insultar a nadie. Lo dice Dios, no lo digo yo. Por eso dijeron: entonces, ¿quién puede ser cristiano? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Por eso hay cosas que a Dios le corresponde someter, pero hay cosas que a ti te corresponde someter. Y no le digas a Dios: Señor, somete mi lengua. No, dítelo a ti mismo.
¿Sí? Lengua, te sometes porque Dios dice que yo no debo mentir, yo no debo engañar, yo no debo insultar, yo no debo maldecir. ¿Ok? Entonces, número 1, no debo mentir ni hablar mal de. Número 2, no debo insultar a nadie. Y número 3, sí, nos está diciendo el Salmo 143, su lengua es aguda como de serpiente y veneno de víbora hay en sus labios. Porque ustedes saben que las bolsitas del veneno de la serpiente las tienen en la parte interna de su hocico. Y cuando inyectan su veneno a través de los orificios de sus colmillos, de ahí exprimen. Ahora, ¿el veneno hace daño afuera o adentro? O sea que hay serpientes que escupen veneno, unas cobras escupen veneno y no te hace daño si te toca la piel. Hay que lavarse, claro, porque es como un ácido irritante, pero no hace daño tanto como cuando entra. Entonces, ¿qué quiere decir el Salmo 140? Que su lengua es aguda como de serpiente y sus labios destinan veneno mortal. En otras palabras, no debemos mal influenciar con nuestras palabras. Cada vez que tú quieres influenciar a alguien negativamente, eres una serpiente inyectando veneno dentro de esa persona. Eres un tremendo viborón. Eres una cascabel. Eres una cobra. Hey, eres una mamba negra. Sí. Que son, le estoy hablando de serpientes. Ajá. Que son demasiado venenosas en el mundo. Son de las serpientes, la mamba negra es serpiente peligrosísima y una de las más venenosas en el mundo. La cobra. Ajá. La cascabel en nuestro país es una de las más venenosas, aún más que la coralillo. Aunque la coralillo, claro, es mortal, pero repito, es una serpiente demasiado venenosa por la cantidad de veneno que inyectan. Hay serpientes peligrosísimas. Y entonces ellas, su influencia es en el veneno que inyectan. Muchas veces nosotros sabemos que hay personas de débil carácter y la verdad a veces somos perversos y nos acercamos a esas personas de débil carácter para influenciarlas negativamente. Y entonces estamos hablando mal, criticando, juzgando alguna cosa y ya te diste cuenta que el hermano fulano, la hermana sutana y así, y aquel ni en cuenta. Pero tú ya llegaste como serpiente, inyectando veneno, queriendo influenciar para que esa persona piense como tú. Y eso no es correcto. Entonces, ya aprendimos 4 cosas. La lengua se debe y la lengua debe de ser gobernada. Debe gobernar, debe saber hacer acuerdos. ¿Ok? Así que, número 1, no debemos mentir ni hablar mal de. Número 2, no debemos insultar. Y número 3, no debemos mal influenciar con nuestras a nadie. Así que no hagas aliados para mal. Cuando tú quieras influenciar sobre alguien, dile, oye, te invito a la oración. Oye, te invito a evangelizar. Te invito a predicarle a alguien. Oye, te invito a visitar a alguien en el hospital que está enfermo. Oye, te invito a visitar a su suegra que no la has ido a ver. Influencia para. Y más de los chamacos son cizañosos. Son chiquitos, pero como coralillos, hombre, venenosos como ellos solos. Espero que en esta iglesia no haya eso. Y si los hay, ya saben, aquí está quien le aplastó la cabeza, aquí está mi talón para aplastar esa cabezota. ¿Oyeron? Seamos positivos hablando correctamente. ¿Ok? El último versículo, lo hacemos de pie. Todos los tristes díganme amén. Triste, hermano, ahora sí me dejaste. Ok,
Vamos a ver, Proverbios 17:20. Estamos hablando de la lengua. La lengua tiene que ser gobernada y se tiene que sujetar. Tiene que obedecer. ¿Oyeron? ¿Qué dice? Qué feo leen ustedes. Hasta parece que están murmurando de mí en lugar de leer. En lugar de leer dijeron, ese pastor ya me cayó rigor, yo no sé por qué razón. Ok, otra vez, vamos a leer. Leemos Proverbios 17:20. ¿Qué dice? ¿El de lengua qué? ¿Caerá en qué? En otras palabras es, no te enredes con lo que dices o con lo que prometes. Muchas veces tú prometes o te enredas con tus palabras sin haber pensado antes. Aún en Dios le hacen promesas a Dios. Dios, si tú me das, si tú me bendices, yo te prometo. Y se enredan con sus palabras y luego al final ni cumplen. La Biblia dice, cuando tú hicieras promesa a Jehová, no tardes en cumplirla, porque Dios no se agrada de los insensatos. Esa cuarta cosa es tan importante que no debemos enredarnos con lo que decimos. No, yo meto las manos al fuego por fulano y al rato ese fulano está en el bote. Anda en pasos chuecos y no, yo meto las manos al fuego y te enredas con tus palabras, con tu lengua. Con Dios, ¿cuántas veces le prometemos muchas cosas? Señor, yo te prometo, voy a ser fiel con esto, con aquello. Y cuando llega el momento tú sigues siendo infiel. Piensas que tus palabras Dios no las tiene presentes. Piensas que Dios se olvidó de lo que un día hablaste, lo que un día le prometiste. Señor, voy a dejar la droga y el alcohol, y ahora estás más endrogado que nada. Señor, te prometo que ahora sí voy a venir este año, me voy a congregar seguido, y a los 3 días, Señor, este año voy a orar más, y el lunes de oración. Te enredas con te enlazas con tus palabras. Y dice, y por eso muchos no prosperan, porque lo compara al corazón perverso que jamás prospera, es comparado a la lengua engañosa que también jamás va. Muchas personas, muchos de ustedes se han enredado con sus palabras y no han prosperado porque no han cumplido lo que han. Miren, dijeron en el altar, en las buenas y en las, y claro que te ha llovido más malas que buenas. Pero muchos ya se quieren divorciar porque hay más malas que. Y cuando tú hablaste en el altar, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste? Y muchos ya se quieren divorciar, pero prometieron en el altar que en las buenas y en las, en salud y en riqueza y en. No, pastor, este no me da el gasto. Tú dijiste que en riqueza y en. Pastor, esta vieja se enferma cada rato, mejor que me busque otro, ya me voy. Tú dijiste que en enfermedad y en. Un día tú te enredaste con tus propias y le dije, oye, mi amor, ya no me has dicho que me ama. Ay, qué bien molestas. Y el día que la conquistaste, tú le dijiste, mi amor, te voy a amar toda la, y te voy a respetar toda la. Y ahora dime qué has hecho. Más abajo, por favor. Sí, sé que te quieres oír, hijo, pero más abajo, mientras yo esté predicando. Hey, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sé que me están diciendo que ya me calle, pero dame chance. Por favor, iglesia, varones, ¿qué le prometiste a esa mujer? ¿Qué hizo que creyera en ti? ¿Qué le prometiste a ese varón que no has cumplido? ¿Qué le prometiste a ese hijo? ¿Qué le prometiste a ese hermano
¿Qué le prometiste a ese pastor? ¿Qué le prometiste a Dios? Y dime si tus palabras que un día soltaste las estás cumpliendo. Piensa. Padre, te doy gracias. Nos llevamos en el corazón, Señor eterno. Primero pienso y después hablo. De ahora en adelante, Señor, tenemos que trabajar para que nuestra lengua obedezca y sea gobernada. Porque esta no puede andar por la vida sin gobierno. Por favor, ayúdanos. Dice tu palabra que la lengua es como un pequeño fuego, pero enciende un gran bosque. Nos dice que la lengua, Señor, inflama la rueda de la creación. Es decir, que la lengua, Señor, habrá de marcar nuestra vida, nuestro destino. Todas las cosas de la vida estarán marcadas por muchas de las cosas que nosotros hablamos, Señor. Hay mucha pobreza en la gente porque su lengua ha sido favorable para esa pobreza. Hay mucha enfermedad en la gente porque su lengua le ha hecho el favor de seguirlo enfermando. Señor, hay muchos problemas de división y separación en las familias gracias a ese pequeño miembro de nuestro cuerpo que es la lengua, que ha contaminado toda mi casa, todo mi cuerpo y toda atmósfera donde quiera que me paro. Señor, te pido misericordia, te pido compasión en esta mañana y te ruego que esta iglesia cambie su manera de hablar, pero cambia primero su manera de pensar para que pueda cambiar su manera de hablar y asimismo se vea reflejado en su manera de actuar. Porque arrepentimiento tiene que ver, Señor, con cambio en la manera de pensar, cambio en la manera de hablar y cambio en la manera de actuar. Permite que tu iglesia comience a ser prosperada en todo aspecto de su vida, pero principalmente que sea positiva, que sea temerosa de Dios, que sea siempre palabra de bendición y de edificación la que salga de su boca. Hoy bendigo a esta iglesia. Hoy bendigo a cada familia aquí representada y a toda nuestra nación de México con estas palabras. Jehová te bendiga y te guarde, México, y haga resplandecer su rostro sobre ti. En el nombre de Jesús. Amén.